Para esta receta, comenzamos con la base de manzanas. Vamos a tener una olla con agua y le vamos a volcar el jugo de medio limón. Aquí iremos colocando las manzanas cortadas y el jugo de limón evitará que éstas se oxiden y conserven su color. Cortamos las manzanas lavadas en cuartos y descartamos el centro. Pelamos el cuarto de manzana y volvemos a cortar en 2 pedazos. Los colocamos en la olla con el agua y el limón y así vamos a cortar todas las manzanas. Una vez que ya estén todas cortadas, eliminaremos gran parte del agua y dejaremos solo un poco para cocinar las manzanas. Llevamos a fuego con olla tapada y esperamos a que entre en hervor. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal. Es muy fácil. Pasa el cursor por encima del logo que aparece en el video y listo. Las manzanas soltarán un poco de su jugo durante la cocción. Cocinamos durante 5 minutos y eliminamos parte del agua de la olla. Volvemos al fuego y le agregamos el azúcar, la esencia de vainilla y la canela. Mezclamos suavemente para no romper las manzanas. Cocinamos hasta que las manzanas se vean translúcidas. Reservamos y dejamos enfriar. Para la salsa de caramelo, vamos a comenzar calentando el agua. Por otra parte, vamos a formar un caramelo a seco en una sartén, como hice yo, o pueden hacerlo en una olla mejor, con bordes altos, ya van a ver por qué. Vamos colocando de a poco el azúcar en la sartén. Esperamos a que se funda el azúcar y empiece a verse húmedo y se torne transparente. Ahí le vamos agregando un poco más de azúcar. Podemos revolver un poco ocasionalmente para facilitar el contacto del caramelo fundido. Vamos a ir haciendo un caramelo oscuro, no rubio, con cuidado de no quemarlo.
Una vez que todo el azúcar se haya fundido y no se ven más partículas de azúcar y se ve bien translúcido, en este momento le agregamos con mucho cuidado el agua caliente y mezclamos rápidamente. Aquí se generará nuestra salsa de caramelo. Si volcaste el agua sobre el caramelo y todavía no había terminado de formarse bien, cuando le agregues el agua se te va a solidificar un poco y como que se va a separar del agua. Todo se recupera, no te preocupes, que tiene solución. Solo seguir removiendo con cuidado. El azúcar volverá a fundirse, el agua se evaporará y se formará de vuelta el caramelo. Cuando esto pase, le volcás nuevamente la misma cantidad de agua caliente, mezclas bien y la salsa de caramelo estará hecha. A veces la ansiedad nos juega en contra, pero no hay nada que no se pueda recuperar. Una vez lista la salsa, dejamos enfriar para utilizarla más tarde. Preparamos el molde que vamos a utilizar y lo untamos con manteca. Te recomiendo que trabajes con un molde teflonado para facilitar el desmolde. Si no tenés uno así, podés poner en la base un papel manteca y enmantecar por encima y por debajo del mismo. Vertemos un poco de la salsa de caramelo sobre el molde. Y acomodamos las manzanas una al lado de la otra hasta llenar el molde. Y reservamos. Vamos a la base del budín. Colocamos la manteca en el bowl de la batidora. Añadimos el azúcar y batimos hasta cremar. Incorporamos la esencia de vainilla añadimos de a uno los huevos, agregando el siguiente cuando el anterior se haya incorporado por completo. Mezclamos la harina con el polvo de hornear y la pizca de sal. Agregamos los secos tamizados al batido. Y batimos hasta que la harina se haya incorporado completamente. Una vez listo, volcamos sobre las manzanas y esparcimos con cuidado.
Si todavía no viste el video del budín marmolado o el del budín de limón, te dejo el enlace acá arriba en las tarjetas y debajo en la descripción del video. En esos videos explico mejor las bases de budín. Llevamos a horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos, dependiendo del horno, hasta que lo pinches con un palillo y este salga seco. Sacamos del horno y dejamos descansar 10 minutos y luego desmoldamos. Y acá está, nuestra torta invertida de manzanas ya está lista. Humeante, húmeda, con el aroma increíble de las manzanas, la canela y la vainilla. Increíble. Las manzanas quedan impregnadas con la salsa de caramelo y parte del budín también. Queda espectacular. Al que le gusten las manzanas, esto le va a encantar. Y no podía faltar el corte. Yo lo preparé para que no tenga mucha masa, pero si querés una base más contundente, podés agrandar la receta a tu gusto. Podés agregarle más manzanas, usar manzanas verdes, lo que más te guste. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.